Aquí vamos a hacer la misma diferenciación que hicimos en la vez pasada cuando medimos en serie y en paralelo. ¿Cómo es en este caso? En este caso es al revés ya, pero siempre se cumplen los mismos principios. ¿Cuáles son los principios? Dice que en serie, cuando se conecta, ahora yo lo voy a hacer acá. ¿Cuál es el primer principio de una conexión en serie? Qué raro, están aquí. Ah, ya. Cuando hay una conexión en serie, es la misma carga, ¿sí o no? Por lo tanto, es la misma corriente. Eso es lo primero que debes saber, acá lo he apuntado. Cuando se están conectados en una secuencia, al primero, ¿cómo es en serie? ¿Te acuerdas? Una conexión en serie, definición de una conexión en serie. Cuando están unidos por un solo cable, en pocas palabras. Unidos, para que te acuerdes, ¿no? Por un solo cable. Ya, con eso sí te acuerdas. ¿Qué más he puesto? Cuando se conectan a una secuencia siguiendo una sola trayectoria para la corriente, se dice que están conectados en serie. Ya definimos ahí. En una conexión en serie, la corriente que circula entre los elementos es la misma, la carga o corriente, ¿no? O sea que acá tengo acá he hecho con tres resistencias y puedo trabajarlo con tres. Y acá tengo un resistor R1, R2 y vamos a deducir la fórmula para calcular la resistencia equivalente en una conexión en serie, ¿no? Exacto, solo un punto. Hay dos puntos acá, punto A, punto B. Vamos a calcular ¿cómo va? Vamos a deducir la forma general para calcular la resistencia equivalente de una conexión en serie. ¿Cómo lo deduces acá? Primero, acá hay una fuente de voltaje. Cuando es en serie, la fuente de voltaje es la suma de la fuente de los voltajes de cada uno que está consumiendo, ¿cierto? Y la corriente se conserva. La corriente es la misma. Con esos dos deduces, mira, esto va a consumir un voltaje 1, este va a consumir un voltaje 2 y este va a consumir un voltaje 3. Pero todo se conserva. Entonces, el voltaje de la fuente va a ser igual a la suma de los voltajes. Voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Ahora, el voltaje de la fuente se calcula como, el voltaje en cada una de las resistencias se calcula como la resistencia 1 por la corriente, que es la misma, más resistencia en 2. Las resistencias sí pueden variar, pero la corriente es la misma. ¿Por qué? Porque están conectadas en serie. Entonces, están en serie, la corriente es la misma. Vamos a decirlo, ¿no? Están en serie. Antes en capacitores decíamos carga, ¿no? Ahora vamos a decir corriente, ¿ya? La corriente es la misma. ¿Por qué? Recuérdate que es como el agua que está pasando por un mismo tubo, entonces pasa el mismo flujo de agua. Entonces, el voltaje en AB va a ser igual. Yo factorizo la corriente, ¿ya? Vamos a factorizar la corriente. Factorizo la corriente y va a ser igual a R1 más R2 más R3, factor común. Ahora yo quiero hallar las resistencias, entonces despejo. Voltaje AB entre la corriente va a ser igual a R1 más R2 más R3. Ahora, ley de Ohm. La voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y de acá, ¿quién es esto? Observo esto y digo voltaje entre corriente. Si yo divido voltaje entre corriente, hallo la resistencia. Entonces, esta resistencia va a ser la resistencia equivalente. Va a ser igual a la suma de las resistencias. De ahí, de esa forma deduces tu forma. Por eso es que en serie las resistencias se suman. En serie las resistencias se suman. Demostrada. Es corriente o intensidad de corriente. Es lo mismo. Ya la forma correcta de decir es intensidad de corriente. Pero para no hablar mucho, se dice corriente. Las resistencias se suman. Se habla de intensidad porque la corriente es un valor escalar. Es un valor escalar, no es un vector, no hay que darle dirección. ¿No? Entonces, es intensidad en módulo, en valor absoluto. Ya. Entonces, en serie, la resistencia suma. Ya te demostré por qué. Ya está demostrado ahí. Entonces, acá te puse también la demostración a las diapos, pero te lo demuestro en vivo mejor ya, porque ahí las diapos tal vez no se entienden. Ahora, en paralelo, ya recordaste dos principios, ¿no? Serie circula la misma carga o la misma corriente, y, en, y el voltaje de la fuente es igual a la suma de los voltajes. Ese es cuando están en serie. Cuando están en paralelo,